SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Hoy en una edición especial de Hoy por Hoy que estamos realizando desde las 6 de la mañana, desde el Vaticano, desde la Plaza de San Pedro, donde esta tarde a las 7 de la tarde se cerrará definitivamente la capilla ardiente del Papa Francisco. Desde ahora y hasta las 7 es el tiempo que tienen todos aquellos que quieran pasar por la Basílica para dar el último adiós al pontífice. Y tengo que decir que la imagen de esta plaza ha cambiado completamente desde las 5:30 de la madrugada, cuando hemos llegado aquí por primera vez, hasta ahora mismo, porque no paran de abrirse posibles vías para que se vayan conformando las filas de todos aquellos que quieren pasar por delante del féretro del Papa Francisco. Para que se hagan una idea, el punto que hemos utilizado para hacer la conexión a las 8 de la mañana está ahora ya inundando de personas, de gente, de peregrinos que quieren entrar en la plaza, en la Basílica de San Pedro. Estamos aquí en una esquina de esta plaza con el Vaticano de frente, con el sol que de nuevo impacta sobre la fachada y con toda la gente que va entrando y saliendo de esta basílica, pasando y desfilando por delante de nosotros. Vamos a hacer desde aquí, desde este lugar privilegiado, esta edición especial de Hoy por Hoy, en estas horas previas a lo que va a pasar mañana, que también es muy importante, que es el funeral del Papa Francisco, ya no solo por el funeral en sí, sino también por la gran concentración de mandatarios internacionales que van a estar a unos metros de donde nos encontramos nosotros, en esta misma Plaza de San Pedro. Van a ver delegaciones de más de 200 países al más alto nivel. La delegación española encabezada por los reyes Felipe y Leticia, por 3 ministros y por el líder de la oposición, pero va a estar aquí desde Donald Trump hasta Volodymyr Zelensky. Trump, que va a llegar a lo largo del día de hoy, lo contábamos a las 8 de la mañana. Trump, que anunció que podía tener encuentros bilaterales durante esta funeral, estos días, estas horas previas al funeral, pero ninguno de ellos aparece reflejado en su agenda. Bueno, de todo ello iremos hablando en este abierto especial desde la Plaza de San Pedro. Primero voy a saludar a los analistas que me acompañan esta mañana, no aquí conmigo, sé que alguno lo siente, pero cada uno en su lugar habitual. Mariola Urrea, buenos días. Yo soy una de esas que lo siente, Ángels, no te lo voy a perdonar. Lo sé porque me lo has dicho. Ignasi Guardans, buenos días. Bueno, yo te lo perdono, pero también me encantaría estar ahí, por supuesto. Y Josep Ramoneda, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo pienso que hay mejores días para estar en Roma que hoy, ¿no? Exacto. De todas formas, en Roma siempre se está maravillosamente bien. Por cierto, Mariola, tú me decías que te envidio. Claro, me contabas que en el funeral del Papa Juan Pablo II, al que yo también asistí como periodista y me tocó cubrir, tú hiciste esta cola que está haciendo ahora muchísima gente. Sí, mira, yo entonces vivía en Italia, en Florencia, estaba haciendo una estancia postdoctoral y murió el Papa Juan Pablo II y me desplacé hasta la Ciudad del Vaticano para hacer esa cola. Estuve allí 8 horas esperando a pasar, a entrar a la capilla, a San Pedro, con un Papa muerto, un Papa de cuerpo presente, y lo hice seguramente por la misma razón que tú estabas allí, porque siempre creo que hay que estar donde se desarrolla la acción. Y la verdad es que ahí descubrí algo que no se me ha olvidado nunca. Descubrí que la Iglesia es número 1 en organizar este tipo de eventos, que maneja la liturgia como nadie, obviamente, y que cuando alguien quiere enfrentarse a este interlocutor, tiene que saber hacer estas cosas, al menos tan bien como ellos. Yo recordaba también esas largas colas y a pesar de lo que lo estoy viendo hoy es espectacular. Yo creo recordar que cuando la muerte de Juan Pablo II las colas eran todavía mayores de las que se han producido aquí en estas últimas horas. Dejadme que os presente también a Paloma García Ovejero. Ella es jefa de prensa internacional de la ONG Mary's Mills. Fue una ONG que, recuerden, fue Premio Princesa de Asturias en 2023. Bueno, ella lleva la comunicación internacional, fue portavoz del Papa Francisco
Francisco y subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, la primera mujer en ocupar ese cargo. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer. No hay por qué compararlo, pero yo no sé si tú recuerdas también el funeral de Juan Pablo II. Yo es que entonces vi una concentración de gente tal que pensé que nunca más volvería a ver eso. Sí. Ten en cuenta que fue un pontificado larguísimo, que viajó a todas partes y que de alguna manera era el primer fenómeno de masas de la Iglesia Católica. No te voy a decir que ahora estemos acostumbrados, pero hay otra manera de vivir los viajes o las idas y las venidas. Vamos a ver qué pasa el sábado. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el sábado es mañana. El sábado es mañana. Qué semana más, mañana, más única. Mañana a las 10 de la mañana es el funeral, pero es evidente que la concentración humana, para que se hagan una idea los oyentes, el Vaticano tenía previsto cerrar la capilla ardiente esta noche, es decir, a partir de la medianoche cerrarla, y al final, a última hora de ayer por la tarde, dijeron que la iban a dejar abierta para que pudiera seguir entrando y saliendo gente a lo largo de toda la noche, y solo ha habido un paréntesis de muy poco tiempo para poder adecuar otra vez el féretro y donde está situada la capilla ardiente del Papa Francisco. Ignasi, ¿tú entiendes un movimiento de masas así? Sí, lo entiendo. O sea, lo entiendo desde muchas perspectivas. Hay una en la que otros serán más expertos, pero es estrictamente antropológica, si quieres, humana. La gente... y no los tiene en la política, no hablo de España, hablo en general, Creo que tenemos problemas. Espera, Ignasi, creo que hay algún corte en tu conexión. Vamos a ver si podemos recuperarlo y conectar bien a Ignasi Guardans, porque pierdo la conexión. Y entiendo, sabes, si tú estás ahí, entiendo que no soy yo quien la pierde, ¿eh? No, la perdíamos todos, efectivamente. La perdíamos todos. Ramoneda, ¿tú entiendes este tipo de movimiento de masas? Bueno, hace tiempo que ocurren movimientos de este tipo, y ahora poníais el ejemplo de Juan Pablo II, por tanto no es la primera vez. Es evidente que el poder de la Iglesia en el mundo todavía sigue siendo muy grande, pero yo creo que en este caso tiene algunas singularidades manifiestas, ¿no? Y la principal de todas ellas, pues esta capacidad de empatía y de comprensión que supo expresar, y con la que el Papa Francisco se hizo un personaje que resultaba pues de fácil acceso, digamos, ¿no? Sí. Y es verdad que la gente siente un cierto contagio, independientemente de que otros en este momento estén capitalizándolo y aprovechándolo de manera vergonzosa, como podemos ver sobre algunas presencias que hay hoy en Roma, ¿no? Pero a mí me parece que el Papa Francisco ha tenido este acierto, que es captar los problemas, poner sobre la mesa problemas que la Iglesia no ponía. Evidentemente la Iglesia es una estructura muy difícil y complicada, cambios ha hecho muy pocos, conseguir que se avance en algunas direcciones casi nada, por ejemplo en la cuestión del rol de las mujeres en la Iglesia Católica, que parece mentira a estas alturas que estemos donde están, pero por lo menos ha sabido decir cosas que la gente entiende y que a la gente le afecta y que los otros no han sido capaces ni de decir. Y además ahora tenemos que esperar a ver cómo se construye la revancha, ¿no? Ignasi, que creo que te he recuperado ya. Sí, yo te hablaba de que hay una necesidad de liderazgo, ¿no? Hay un sentimiento de que la gente busca un liderazgo moral, busca pues un referente, y efectivamente el Papa Francisco ha sido ese referente de una forma que poca gente más es en este momento. No hay políticos en ningún país que tengan ese tipo de carisma, ¿no? Muchos papas han sido así, en ese sentido no es el primero, pero yo creo que ahora el vacío respecto de otro tipo de liderazgos es especialmente llamativo, ¿no? A partir de ahí, bueno, hay un análisis de que hay mucha gente que está ahí también por el momento histórico, o sea, es una sensación, lo decía hace un rato Mariela, o sea, pues que hay que estar porque hay que estar.
porque es una cosa irrepetible, porque es algo que ocurre cada 10, 15 o 20 años, según lo que dure ese pontificado, y por tanto que tiene un elemento histórico importante. Yo sí entiendo, y cada vez que alguien sale despreciando la Iglesia Católica como ente, pues me acuerdo de Stalin, ¿no? Porque es un día para recordar muy bien a Stalin, cuando Stalin despreció al Papa diciendo, bueno, pero el Papa, ¿cuántas divisiones tiene el Papa, no? Pues hay gente que hoy no lo mide en tanques, pero considera que si el Papa no tiene, o el Vaticano, ¿entiendes?, no tiene un peso en bolsa o no está ahí negociando tarifas, pues entonces tiene menos peso. No, el papado y el Vaticano tiene una inmensa influencia, y en días como hoy y los que nos quedan, pues es donde eso se demuestra. Y el funeral de mañana, pues ahí lo tendrás, ¿no? Y Paloma decía una cosa, Mariola, que uno ve en estos momentos la capacidad que tiene la Iglesia, primero la capacidad de organización de este tipo de eventos, la capacidad de llevar la liturgia, digamos, a lo sublime. El otro día nosotros nos tocó dar en directo el trayecto, el traslado del féretro desde la residencia Santa Marta, donde había muerto el Papa, hasta la Basílica de San Pedro, donde se ha instalado la capilla ardiente, y seas creyente, no seas creyente, es hipnótica la imagen de cómo se organiza la liturgia. Vamos a ver, es que esa es la especialidad de la Iglesia Católica. O sea, todo esto está fundamentado en la Eucaristía, que es el sacramento en el que se repite, de alguna manera, la buena noticia que llevamos 2000 y pico años dando. Entonces, si hay algo sobre lo que la Iglesia ha trabajado, ha pensado, ha creado, ha construido, ha aportado, ha quitado, ha puesto, ha sido precisamente la liturgia. Y vas a ver el sábado mañana, que ya tengo el libreto por ahí, los cantos, el coro, cada detalle. Bueno, hay toda una oficina, para decirlo así, la de celebraciones litúrgicas, que es que se encarga de medir los tiempos, los pasos, el milímetro, la flor. Este funeral ya estaba organizado. Hombre, pero vamos... Y ya está organizado el funeral del siguiente Papa también. No tengas la menor duda. Que no sepamos quién es todavía. No, pero a él le tocará decir sí a todo antes de... Porque por si acaso. Es verdad que estos días estamos contando mucho que el Papa dejó unas indicaciones sobre cómo tenía que ser determinados aspectos de su funeral. Hemos puesto mucho el acento en el propio féretro, sencillo absolutamente, que no quería ser enterrado aquí en la Basílica de San Pedro, que quería ser enterrado en Santa María la Mayor, que es donde será trasladado mañana después del funeral. Es decir, el funeral lo organiza un departamento, pero cada papa puede dejar su huella en ese funeral. Exacto. El último funeral de papa que hemos visto es el de San Juan Pablo II, pero en la época en la que yo trabajaba en la oficina de prensa, digamos que cada cierto tiempo teníamos que actualizar el del Papa emérito, que era algo muy novedoso, porque tenía que ser a caballo entre papa reinante y cardenal sin más. Claro. Y también, digamos que se iba ayornando según la voluntad del Papa, pero también consultando pues a los liturgistas, a los biblistas. No hay puntada sin hilo, te lo aseguro, y no hay nada que no haya sido previamente de alguna forma pasado por el crisol de la historia, ¿no? Yeah. Aquí se trata de perpetuar la buena noticia que dio María Magdalena el lunes de Pascua, coincidiendo con la subida a la vida eterna del Papa Francisco. Pues es la misma, no está aquí, ha resucitado, pero claro, en latín, en mitad y mitad, como veremos mañana, y así te puedes imaginar todo el... pues desde los seriarios hasta los encargados de que los gentiluomini, ¿no? De alguna forma los mayordomos de honor. Está todo pensado. Todo pensado, y todo preparado. Voy a hacer una pausa y a la vuelta seguimos desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, ya situados en un sitio que de alguna manera ya vamos formando parte de la propia cola que va a entrar, porque hasta aquí está llegando ahora la cola. No tengo claro si son los que entran o los que salen, pero hasta el lugar en el que estamos los medios de comunicación ha sido ocupado ya por toda esa gente que quiere pasar por la Basílica de San Pedro para dar su último adiós al Papa Francisco. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast.
con Ignasi Guardans, con Mario Lorrea, con Josep Ramoneda, con Paloma García Ovejero, aquí conmigo en la Plaza de San Pedro y con los pájaros, Sastre, porque dices que se escuchan mucho los pájaros. Pero es increíble, sí. Es que te imagino rodeada de pájaros dando vueltas en tu cabeza continuamente. No te creas que no voy observando todo el rato porque me dan un poco de miedo. Es verdad que hay una concentración y ahora ha bajado un poco porque hay muchísima más gente en la plaza que cuando hemos llegado a las 5 de la mañana y después cuando ha ido amaneciendo, pero hay muchísimos pájaros revoloteando. Pues ya verás por la noche las gaviotas. No, ya estaban esta mañana cuando hemos llegado nosotros. Atraídos por las masas, ¿no? No sé si atraídos por las masas, pero bueno, atraídos por nuestras mochilas sí, porque las hemos abandonado un momento y hemos estado a punto de perder alguna de ellas en el pico de una gaviota. Les decía que el aspecto, esto que estábamos comentando precisamente ahora, que cuando hemos llegado a las 5:30 de la mañana que esta Plaza de San Pedro estaba ocupada prácticamente solo por los pájaros y por los primeros medios de comunicación que nos íbamos concentrando, pero ahora esto ya es un ir y venir de gente que no, yo la verdad desde aquí donde me encuentro no sé dónde está el origen, ni sé dónde está el final, pero en alguno de estos puntos está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Pablo, cuéntanos. Hola Ángels, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Estamos en medio del mar de cabezas que tienes enfrente. Yo tampoco te puedo decir exactamente dónde empieza y dónde termina esta cola porque estamos acompañando a uno de los grupos a los que la organización redirige desde un lateral de la Plaza de San Pedro hacia uno de los controles de entrada a la Basílica. Lo estamos destacando desde primera hora. Se podría decir que lo que hay esta mañana aquí en la Plaza de San Pedro es una representación de la aldea global. Hay europeos, asiáticos, africanos, muchos latinoamericanos, como Hugo, que ha venido de Perú. Hugo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y me destacabas, Hugo, mientras estábamos esperando, lo que estaban comentando también en la tertulia, en el abierto, ¿no? Que el Papa Francisco supo llegar a la gente, supo llegar a la gente, al pueblo, a la gente humilde, que llegó con un inmenso amor y cariño para dar a la gente pobre que existe en nuestro mundo. Me comentabas que hay dos imágenes que a ti te impresionaron especialmente. Una es la del Papa, ¿no? Cercano a los pobres, porque ha sido un papa del pueblo. Estaba más cercano a la gente humilde, a la gente necesitada, y de consecuencia nosotros tenemos un cariño, un afecto. Eco porque me encuentro yo acá en Roma para saludarlo. Muy bien. Hubo emoción ya porque estás muy próximo, ¿no? a entrar. Sí, estoy emocionado porque para mí es un sueño grande estar acá presente, al menos saludarlo y decirle chao, Papa. Hugo, pues muchísimas gracias, muy amable por atendernos. Estoy emocionado, grande. Muchas gracias. Es un sueño grande. Bueno, ese saludo a la gente hispana. Ya ves, Ángels, la emoción que crece a medida que los fieles se van acercando a los controles. Una espera que se está haciendo más plácida porque las nubes se están retirando y el sol calienta, ya no hace tanto frío como a primera hora a las 5 de la mañana. Eso es importante, hemos visto salir el sol, después se ha ocultado y ahora ha vuelto a salir y empieza ya a iluminar buena parte de esta plaza de San Pedro. Joan Solés, corresponsal de la SER, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Joan, hay una actividad paralela a todo esto que estamos narrando ahora, este ir y venir de fieles, de curiosos, de turistas, y esa actividad paralela es la que mantienen los cardenales, que ya desde prácticamente el primer momento, tras la muerte del Papa Francisco, se van reuniendo en congregaciones, y hoy a las 9 empieza, creo que es la cuarta congregación ya de los cardenales. Sí, así es. Las congregaciones de cardenales han empezado sus discusiones a puertas cerradas previas al cónclave de mayo. Sus eminencias se interrogan sobre la situación de la Iglesia Católica en el mundo y sobre el perfil del próximo Papa. Un intérprete, Ángels, en el interior de estas congregaciones nos ha dicho que no puede contar nada porque le han obligado a jurar que va a mantener el secreto de las deliberaciones. Sin embargo, nos ha confirmado que a menudo hay conversaciones subidas de tono entre los cardenales que quieren poner fin a las reformas de Francisco y aquellos que desean la continuidad. Pero no ha podido aportar más detalles y no sabes cuánto lo lamentamos. Pues de momento nos quedamos con esa incógnita. No hay más detalles de lo que pasa ahí dentro. Tú contabas el otro día, Joan, que se llama cónclave y que ayer nos decía Lola Pons, nuestra profesora de lengua, que deberíamos decir conclave, no cónclave, sino conclave, porque es cerrado con llave.
Bueno, en italiano Sí. es conclave. Claro, claro. Literalmente, conclave. Claro, claro. Pues ayer nos decía Lola Pons que dice los españoles tenemos la manía de poner esdrújulas todas las palabras, pero que originariamente tenía que ser conclave. Decía esta mañana el secretario de Estado, Paloma, que iba a ser un conclave bello, pero complicado. Bello porque hay representantes de más países que nunca, pero complicado porque la elección no va a ser fácil. No, pues complicado porque no hablan italiano, Ángeles. Porque el de la isla de Tonga o el del medio de la selva africana, tú me dirás, te lo aseguro. Pero tendrán que entenderse. Pero no hay ni intérpretes ni juramentos, dentro solo están ellos. Y el Entonces, Espíritu Santo. ¿Cómo se entienden? Si funcionó el Espíritu Santo y o la Torre de Babel, habrá que ver de qué parte salen, pero te aseguro que se entienden porque al final se organizan por grupos lingüísticos. Nada que ver con la película, que es maravillosa, los escenarios están perfectamente recreados, pero es ciencia ficción. Y cuando digo ciencia ficción me refiero también a la primera parte, no solo a la última. Los cardenales son hombres de una edad provecta. Sí. Que se saben cerca más del final que del principio y que tienen delante la Capilla Sixtina con esas escenas que a cualquiera, creas o no, como mínimo te hacen tragar saliva. Entonces, yo te puedo asegurar que, sin estar dentro de sus cabezas, claro, pero después de haber cubierto el cónclave anterior, ellos votan en conciencia. Y no necesariamente al que tenían pensado, y se redescubren los unos a los otros. Pero puede haber, Paloma, mucho más debate que en conclaves anteriores. ¿Puede Bueno, haber una iglesia más dividida que en conclaves anteriores? Yo creo que no. Esto va del sucesor de Pedro. Y San Juan Pablo II apareció de la nada. Pasaba por allí, fue el candidato de Compromiso porque no había forma de desbloquear eso. Yo, sinceramente... Y lo que diga Pietro Parolin es muy significativo porque además de ser un gran diplomático, es más listo que los ratones colorados. Sabe perfectamente elegir la palabra bello y la palabra complicado. Pero creo que en otras claves que no son las nuestras, con claves suyas. ¿Tú, Mariola, piensas que hay otras claves a la hora de tomar esta decisión en el seno de la Iglesia que no son las claves que tenemos el resto? Vamos a ver, la Iglesia, además de una organización religiosa, con todas las expresiones que ha señalado tu invitada, es una estructura de poder. Y están eligiendo a un líder religioso, pero están eligiendo a alguien que va a ejercer poder. Y hay muchas maneras de ejercer ese poder con un mensaje en unos términos o en otros. Y por supuesto que este conclave es estratégico, porque lo que está en juego es una continuidad reformista, es decir, una continuidad en términos de legado de una iglesia más cerca de los desfavorecidos, extramuros del Vaticano. No es menor el detalle del lugar donde ha elegido Franciscus para tener su sepultura, extramuros del Vaticano, con esos que están extramuros del mundo al que quieren acceder, ¿no? Y por lo tanto creo que hay una lógica espiritual sin duda, pero no podemos despreciar, porque entiendo que hacerlo sería ingenuo, la lógica de poder. La Iglesia es poder también, es comunidad, pero la estructura es lógica de poder. Y en los conclaves, fíjate, soy capaz de pasar 8 horas en una fila para pasar a ver al Papa muerto, ¿qué no pagaría yo por estar escuchando esas sesiones? Casi tanto como tú, Ángeles, ¿no? Por supuesto, no podemos despreciar la lógica del poder. Mira que Paloma hay que decir algo, Paloma. Sí, a la crónica que ha hecho Joan Solés, el gran Joan Solés, déjame añadir que esas congregaciones generales para lo que sirven es precisamente para definir el identikit, que llaman los italianos, el retrato robot del Papa que necesita la Iglesia ahora. Y de esas congregaciones generales salió Bergoglio convertido en Papa, porque ahí hizo un discurso que marcó exactamente los puntos de la reforma del pontificado que después llevó o quiso llevar a cabo. Y si no es porque ahí les dejó a todos empatados, no se hubiera convertido en candidato inmediato. O sea que están pasando cosas que determinarán el cónclave. Y ahora
sí que podremos tener alguna que otra pista de lo que se dicen, aunque juren todo. Déjame, Ramoneda, que sé que quieres hablar, Ignasi también, pero me tengo que ir al boletín, tengo que hacer la pausa al boletín. Voy a aprovechar para despedir a Paloma. Un honor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este arranque del Abierto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con el análisis de todo lo que está sucediendo aquí en Roma y además en las horas previas, insistimos, a la llegada de todos los mandatarios internacionales que van a estar presentes en ese funeral que se va a oficiar mañana a partir de las 10 de la mañana aquí en la Basílica de San Pedro. Edición especial de Hoy por Hoy desde la Plaza de San Pedro frente a la Basílica en el Vaticano. En el análisis están Mariola Urrea, Ignasi Guardans, Josep Ramoneda. Ahora voy con ellos. Estábamos hablando sobre las dificultades que pueda tener este cónclave para la elección del sucesor del Papa Francisco, pero antes dejadme que vuelva a otro punto de esta Plaza San Pedro, abarrotada ya completamente, como les venimos contando desde hace rato, de gente que hace cola de ida y de venida para ver el féretro del Papa Francisco, y en la salida precisamente con aquellos que ya han pasado por delante de la Capilla Ardiente está Marina García. Marina, cuéntanos. Pues sí, he hecho todo ese recorrido desde la Porta Angélica, los controles, el altar de la Basílica con el cuerpo del Papa y ahora la salida por la otra ala de la plaza, siguiendo las indicaciones estrictas de las personas que controlan el protocolo. Y mientras seguía esa salida entre centenares de personas, Ángeles, rodeando la plaza, me he encontrado con alguien que entraba. Era el arzobispo de La Habana y cardenal cubano Juan de la Caridad, que precisamente iba a dar su saludo final al cuerpo del Papa y al que he aprovechado para preguntarle, cómo no, sobre este momento de transformación para la Iglesia. Fue lo que nos dejó el legado de servir a la humanidad, a la Iglesia, a los pobres, a los presos, a todas las personas, servir la paz en medio de los pueblos de la guerra. Ahora hace falta que lo que Él nos dejó como herencia espiritual y como enseñanza lo podamos llevar a la realidad. Es ahora esa nuestra misión. Esa es su misión, dice. Por cierto, ahora hace un rato estaba entrando a la Basílica, pero a las 9 tenía una cita muy importante. Él y los más de 100 cardenales que están en la capital se reunirán en el cuarto encuentro de las congregaciones de los cardenales, como contaba Joan. Una última cosa. Hoy el Corriere della Sera publica un artículo muy acertado sobre este desfile cada vez más habitual de cardenales por los alrededores de la plaza. Hoy el periódico italiano los llama los divos de la Iglesia, quien desfila con sus trajes rojos y de oro, cardenal cubano, y quien, ahí sí, llamando la atención por su austeridad, sigue vestido de negro normal, de párroco, como me encontré yo ayer por aquí a José Cobo, cardenal español y arzobispo de Madrid. Marina, gracias. Volveré contigo en un ratito. Seguimos con el análisis. Josep, estábamos hablando de si hay mucha diferencia entre lo que pasa. Se habla de un cónclave complicado. Si hay mucha diferencia entre lo que pueda pasar fuera del cónclave y dentro del cónclave, entre esa fractura que hay entre la Iglesia más tradicional y entre aquellos que de alguna manera quieren continuar con el legado del Papa Francisco. Por supuesto que hay una fractura entre una Iglesia más tradicional y otra que es esta que el Papa más o menos ha liderado, que intenta abrir caminos y abrir fronteras, por supuesto, y además, como en cualquier lugar que se tiene que hacer una elección y que la elección se hace, digamos, por mayoría, pues siempre se van configurando dos espacios, el que tradicionalmente llamamos de las derechas y de las izquierdas, para decirlo así genéricamente. Por tanto, es lógico que haya una confrontación entre sectores diversos, ¿no? Pero aquí hay muchos elementos estructurales que lo condicionan todo. Por una parte, esta cosa particular que es el colegio cardinalicio, que son personas nombradas para toda la vida y que dan como resultado pues una institución de una media de edad absolutamente provecta, que es un factor que evidentemente tiende por definición dinámicas conservadoras, ¿no? Pero además hay las infinitas limitaciones de un espacio como es el espacio de la Iglesia Católica
para abrir reformas a fondo. El Papa Francisco lo único que ha hecho es plantear interrogantes y osar hablar de cosas y con personas con las que normalmente no se hablaba. Pero a partir de aquí, el margen de maniobra del colegio cardenalicio, siendo la Iglesia como es, a mí me parece que es bastante limitado y en este momento además es bastante creíble que haya una reacción digamos conservadora para parar un poco la lista de preguntas planteadas por el Papa Francisco. Es que hay cuestiones de fondo muy grandes que parece mentira que todavía no se hayan resuelto. Yo insisto, a mí me cuesta muchísimo entender una institución de esta envergadura y este reconocimiento que tienen las mujeres en situación de inferioridad, que no se las reconoce como capaces de gobernar, de decidir, de actuar. Pues, en fin, estamos en una institución así y parece mentira, ¿no? Y yendo ya a cosas muy concretas, pues me parece que no es casual, por ejemplo, que un personaje como Trump se haya acercado hoy a Roma. Trump, quiere dejar claro del marco en que se promueve el tiempo de esta institución y que el trumpismo está allí, ¿no? Ignasi. Bueno, hay dos frentes distintos, ¿no? Dos ejes que seguro, no tengo ninguna duda, que los cardenales van a considerar. Uno se mueve estrictamente en el plano de la doctrina, efectivamente, de cuál es el papel de la Iglesia, decía Gran Moneda, pues el papel de la mujer, la sexualidad, tanto cómo afrontar el tema del aborto, incluso hay algunos que querían volver a echar fuera a los divorciados. Hay muchos temas de este estilo en los que efectivamente pues hay riesgos graves dentro de la Iglesia, ¿no? Si uno que tenga algún interés con esto quiere escuchar a los obispos alemanes, pues claro, en algún momento se habló de que parecía haber habido un cisma ahí, o sea que, porque en este tema están todo lo por delante que se puede ir respecto de pues obispos o cardenales pues africanos, latinoamericanos, que son muy tradicionalistas, ¿no? O sea que esa tensión está ahí y efectivamente pues se puede ir reformando, pero yo no creo que vaya a haber tampoco ni siquiera si hay alguien en la línea de Francisco que haga una revuelta. Pero bueno, se puede seguir evolucionando o se puede ir, yo creo hacia atrás no, pero detener un poco el ritmo de lo que parecía que Francisco estaba haciendo. Pero hay otro eje importantísimo. La Iglesia no existe en la Capilla Sixtina, la Iglesia existe en la realidad. La Iglesia mueve dinero, la Iglesia está en Nueva York, está en Madrid, está en Sevilla, está en Helsinki y está en Filipinas, ¿no? Y está en África, ese continente al que Trump le ha cortado la ayuda y que sigue en guerra y que sigue abandonado de todos. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una dimensión geopolítica importantísima y que el próximo Papa se va a encontrar con guerras, esperemos que ninguna mundial, pero ciertamente local. Mientras estamos hablando aquí y hoy tenemos otras prioridades, están Pakistán y la India a punto de ir a la guerra, ¿no? Por poner un ejemplo nuevo, un frente nuevo además de los que ya teníamos, ¿no? Y entonces ese Papa se va a tener que ocupar de eso. Y ahí es donde hace falta, pues, por lo menos es un dato importantísimo en esa elección. Algunos de los candidatos de los que están hablando, pues están más cerca de intentar compatibilizar con la nueva extrema derecha, con Trump, con ese tipo de poderosos, y otros están más dispuestos a plantar cara, y otros tienen la prioridad de hablar con China, como es el caso de Parolin, que tiene, que sería el papa más pro-chino que haya habido en la historia de la Iglesia, por poner un ejemplo, ¿no? Y por supuesto, si hay un papa de africano, no creo, pero si hay un papa asiático, pues hablará de África, y hablará de África respecto de aquellos que la están atacando o que quieren cortar la ayuda o que les importa muy poco lo que ocurre ahí. Y por tanto, la dimensión geopolítica por un lado, la dimensión doctrinal por otra. Y las dos, pues son, no digo que sean incompatibles, pero que no van juntas. Quiere decir, uno puede ser muy tradicionalista en el ámbito de la doctrina y ser en cambio, pues muy defensor de los derechos humanos, defensor de las libertades, antitrumpiano, si me permitís la expresión. Por tanto, cuidado con la idea de que quien es conservador es trumpiano, porque no puede ser conservador en el sentido de provida, el tema de libertad sexual, etcétera, pero en cambio ser alguien tremendamente respetuoso de la ONU, que exija pues de cambio climático. Ponemos otro ejemplo también en el que el Papa pues tiene mucho que decir, porque hay todo ese elemento de influencia que va mucho más allá de la Iglesia, y esa es la complejidad del personaje que tienen que escoger. Mariola, que querías decir algo. Sí, yo fíjate, discrepo un poco en esta aproximación que hacía ahora Ignasi, porque yo creo que el mensaje del Papa es único.
y tiene que combinar ese mensaje con esas dos vertientes de líder religioso, con las cuestiones de doctrina. Lo único, ¿no? Son dos vertientes y combina las dos. Sí, no, déjame que termine el argumento. Y con la otra versión de jefe de Estado, con todas las variables que eso representa, ¿no? A mí me resulta muy difícil que un papa conservador en términos doctrinales, citabas tú dos casos, uno todo lo relativo a la libertad sexual, todo lo relativo al origen y el final de la vida, puede ser otra de las variables. Otro ejemplo, puede desarrollar, incluso has citado el caso del medio ambiente y del posicionamiento hacia el medio ambiente. Yo creo que alguien conservador en esta clave es muy difícil, en términos doctrinales, que luego represente un modelo de papado en términos geopolíticos que se alinee con los desafíos que hoy tiene el mundo. Y ahí no estamos de acuerdo, pero lo veremos. No pasa nada, que no pasa nada. Ya lo he advertido que discrepaba de ti. Pero voy a un elemento que me parece para la reflexión. Precisamente porque de lo que estamos hablando es mucho más de un fenómeno religioso. El funeral de mañana es indirectamente, lo decías tú, Ángels, en el arranque de esta mañana, no deja de ser casi una cumbre internacional. Sí. Creo que es un error que el presidente Sánchez no esté allí. Y lanzo una propuesta para el debate. Yo hubiera preferido que en España no se hubiera dictado luto oficial. Decretado 3 días de luto. Porque creo que eso está cada vez más alejado de las pretensiones de la realidad social, y creo que a un partido y a un gobierno de izquierdas se le presume una acción más reformista en esta clave, y sin embargo creo que es el presidente del gobierno el que tiene que estar mañana en el funeral, porque ese funeral no es solo un ejercicio de liturgia religiosa, es un posicionamiento, es una toma de partido, una toma de posición acerca de los retos que tiene el mundo y de qué parte queremos estar unos u otros. Mira, pues dejadme que haga una cosa. Ramonedas, déjame un momento porque hago una pausa. A la vuelta, Joan Solés nos cuenta los detalles de este funeral y de esta asistencia masiva de líderes internacionales que lo convierten, como estábamos diciendo, en una auténtica cumbre internacional. Y a pesar de que en ninguna agenda figuren encuentros bilaterales, es evidente que los hay, ni siquiera aunque sea por la casualidad de encontrarse en un pasillo o en la misma fila sentados en el funeral. Hacemos una pausa y a la vuelta Soles nos cuenta cómo van estos preparativos del funeral y seguimos con el análisis. En esta edición especial de Hoy por Hoy, que hemos arrancado a las 6 de la mañana, ya saludando desde la Plaza de San Pedro frente a la Basílica donde está instalada la capilla ardiente del Papa Francisco. Estará abierta, ya saben, hasta las 7 de la tarde y el funeral será mañana a partir de las 10 de la mañana, por lo que también se están acelerando todos los preparativos, no solo aquí en la Plaza de San Pedro, sino también en toda la ciudad de Roma. Joan Solés, corresponsal, cuéntanos sobre el funeral. Bueno, sabemos a qué hora empezará, mañana a las 10, pero no sabemos cuándo terminará, porque tras la misa de exequias en la Plaza de San Pedro seguirá el cortejo fúnebre por el centro de Roma a velocidad de paso de hombre, con la posibilidad que los ciudadanos puedan ver pasar la comitiva e incluso incorporarse detrás, en la que será el último viaje de Francisco. En la Basílica de Santa María la Mayor, a 6 kilómetros de distancia del Vaticano, está prevista la ceremonia de túmulo, a la que el Vaticano ha invitado a inmigrantes, refugiados, pobres, enfermos y encarcelados en representación de los más desfavorecidos que Francisco defendió en su pontificado. La tumba del Papa difunto quedará situada en la parte baja de una pared entre dos capillas, la de Sforza y la Paulina, y se utilizará mármol de Liguria, posiblemente de Carrara, según el Vaticano, en memoria de los antepasados de Francisco. Acudirán 182 delegaciones internacionales, la mayoría o la mitad aproximadamente, representantes de jefes de Estado o de Gobierno. Y si me permites, Ángels, dos precisiones. En primer lugar, los pájaros que te rondan y que se filtran en antena son golondrinas. Vale. Y alguna gaviota, ¿eh? Alguna gaviota sí, también, ¿eh? Sí, pero se filtran menos. Vale. Al menos esta mañana son las golondrinas. Y preciso también que en castellano, con clave, es decir, con llave,
como quedarán encerrados los cardenales durante la elección del Papa, es una palabra esdrújula según la Real Academia de la Lengua. Al menos por ahora, no podemos hacer nada, es decir, es cónclave y no es conclave. Originariamente era conclave, lo que pasa como decía ayer Lola Pons, tenemos mucha facilidad los españoles en poner esdrújulas, el acento esdrújulo a las palabras. Solés, gracias. Muy bien, a vosotros, buenos días. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos analizando. Decía Mario Larrea, debía estar aquí en este funeral el presidente del gobierno, ya no tanto por la liturgia, sino por lo que va a ser este funeral en cuanto a un encuentro de líderes internacionales en un momento de convulsión internacional muy importante. Decíamos antes, no hay tiempo. Pero durante el funeral para tanta reunión, claro. No exageremos eso. Pero yo no lo planteaba en términos de configurar encuentros bilaterales. Es estar ahí en este contexto mundial, en lo que representa el legado del Papa y en las luchas de poder por mantener o preservar o no el legado del Papa Francisco, es una toma de posición política. Es un acto religioso, es un acto de una sociedad religiosa, y en este caso a mí me parece muy bien la opción de darle una dimensión de contenido institucional. Va el jefe del Estado y el presidente Sánchez, pues desde su condición de líder de un partido laico, con todo el respeto del mundo, pero se queda en casa. Me parece a mí de una normalidad democrática pues muy razonable. España está representada. Estoy muy de acuerdo porque además entraría... Espera, por orden. Termina Ramoneda. España está representada por el jefe del Estado, pues ¿qué más? Y en cambio, pues sí, Sánchez actúa con la responsabilidad de un líder de una sociedad democrática, por tanto laica. Mi debate o el debate que yo propongo no es acerca de si la delegación que envía España es de suficiente nivel o no a una ceremonia religiosa. Ahí no está el debate que yo propongo. El debate que yo propongo es que la presencia del presidente del gobierno en ese acto, que no solo es religioso, es una toma de posición acerca del futuro del mundo, de las posiciones que están en discusión en el liderazgo, en todas las expresiones del mundo. Y segunda cuestión, puesto que el presidente del gobierno preside un gobierno progresista, reformista, y el partido al que representa es laico, aunque el Estado sea confesional, me hubiera gustado más audacia que representa la idea de no decretar el luto oficial. Siento que ha sido un gobierno un tanto conservador y poco audaz en lo que representa la declaración de luto oficial, y ha querido sacar pecho en la no asistencia a un funeral, perdiendo una oportunidad por la toma de posición política. En lo del luto estoy de acuerdo contigo. En lo del luto estoy totalmente de acuerdo contigo. Ignasi, voy contigo. Ignasi. No, yo creo primero que la representación es excelente en la persona de quien representa a España internacionalmente, que es el jefe del Estado, y por tanto creo que en ese sentido quien quiera mandar un mensaje, pues el mensaje está ahí, están los reyes de España que representan a España. Todo lo que hubiera hecho Pedro Sánchez ahí en Roma sería estrictamente de consumo interno, sería un mensaje estrictamente hacia la propia parroquia, y por tanto a mí me parece perfectamente correcto, así como creo que se equivocó al no estar en Notre Dame, porque en la inauguración de Notre Dame, aquí en este momento creo que me parece normal, ¿no? Además el protocolo va a ser muy estricto, o sea, una de las anécdotas que vamos a ver mañana es que ese energúmeno que gobierna en Washington insultó y atacó a Biden por donde la habían sentado en el funeral de Isabel II, ¿no? Y hizo una de esas cosas de este Biden miserable, pues mira dónde la han sentado, si yo fuera presidente estaría en primera fila. Bueno, pues mañana Trump no estará en primera fila, porque el protocolo del Vaticano es el que es, y el presidente de Estados Unidos estará en segunda, tercera o cuarta fila. En primera fila estarán los monarcas, las casas reinantes. Estarán los monarcas y los países católicos, etcétera, etcétera. Es una cosa medidísima desde hace años. Es decir,
que si hubiera ido Pedro Sánchez, además de los Reyes, pues significa que la representación española tendría 3 de primer nivel, porque claro, yo creo que está perfectamente bien como se ha hecho, y tampoco me parece mal a mí lo del luto de unos días. A mí sí. Otra cosa es que podríamos tener más ocasiones de luto, no menos. A mí me parecía bien que a lo mejor caigan las banderas a media asta con la muerte de otras personas, ¿no? O sea, si el debate es por ahí, pues veamos qué otro tipo de ocasiones pueden justificar que España entera pues reconozca y homenajee a alguien cuando fallece. Pero a mí esta idea de que porque somos aconfesionales no se puede, me parece un error. Dejemos que los lutos los viva cada cual como lo siente, ¿no? No, los países tienen luto, perdóname, somos una comunidad. Bueno. Josep, sí que es filosófico esto, y tú de esto sabes más de filosofía que yo. No, somos una comunidad, y las comunidades, como las familias tienen lutos colectivos, y está el luto individual y el luto colectivo, y los lutos colectivos son lutos sociales, y España está perfectamente normal de tener ese luto de conjunto, sí. Os recuerdo, porque es un luto. Podéis oír de fondo seguramente cánticos, es parte de la cola que se entretiene. No sé, es que no tengo muy claro si esta cola que pasa justo por delante de donde estamos nosotros entra o sale del Vaticano, pero hay grupos que entran o salen cantando algunos cánticos. Mira, voy a hacer una cosa, voy a volver a donde está Pablo para que nos cuente cuál es la situación en otro punto de esta plaza, Pablo. Yo te lo explico, Ángeles, porque nos hemos subido a una de las estructuras que se están instalando para la ceremonia de mañana, y desde aquí, desde lo alto, se aprecia perfectamente cómo se está organizando toda esta marabunta, cómo se está organizando todo esto, y se parece, para que lo entiendan los oyentes, mucho al tráfico en hora punta de una gran ciudad. Es decir, el teléfono se abre y pasa el grupo de personas que esperan entrar a San Pedro hasta que el semáforo se cierra, para que salgan los que han pasado ya por la Basílica y han podido ver el féretro del Papa, todos ellos escoltados por voluntarios y estos servicios de seguridad, hoy todavía con un dispositivo mucho más amplio en esta plaza. Desde aquí vemos esos 2 ríos de personas que repletan los laterales de la escalinata de San Pedro, entre los que entran y los que salen, y en medio pues siguen los preparativos. Se ha instalado ya el altar principal junto a las 2 pantallas gigantes que proyectarán la ceremonia de mañana, y que de momento a esta hora están informando a los fieles de que la capilla ardiente de Bergoglio estará abierta este viernes hasta las 7 de la tarde. Y es una sensación que yo tengo, Pablo, pero como tú lo ves desde arriba y además hablabas de río, que sí que es verdad que hay mucha cola, pero es una cola que va fluyendo. O sea, yo creo que es tan larga que va caminando prácticamente todo el rato. Mira, el primer día de la capilla ardiente, el martes, nos decían los fieles que habían tenido que esperar hasta 4 horas, incluso más, para llegar al altar. Hoy no hay nadie que nos haya dicho que haya tenido que esperar más de 1 hora. Es verdad que desde que hemos hablado con ellos a las 8 de la mañana hasta esta hora ha llegado mucha más gente. Ha venido muchísima más gente, sí. Sí, se nota. Esto ya se parece a esa hora punta de la que te hablaba hace un momento. Pero desde luego que parece que todo va mucho más fluido, va todo mucho más rápido que las primeras horas de la capilla ardiente, sí, desde luego. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Pues vamos a hacer una cosa, como hay otros asuntos de la actualidad que yo creo que merecen el análisis de nuestros analistas de esta mañana. Uno de ellos, además, tuvo su origen en una noticia que adelantó la cadena SER el otro día a las 8 de la mañana, que era la compra de esos 15 millones de balas a una empresa israelí vinculada al gobierno de Benjamín Netanyahu, y la marcha atrás que ha dado el gobierno, el propio Pedro Sánchez, ordenando que no se ejecute esa compra, esos 7 millones de euros que había que pagar por esas balas. Sastre, te dejo a ti con ello, ¿te parece? Me parece. Vale, pero yo no me voy muy lejos de ti, ¿eh? Bueno, estás a miles de kilómetros de mí, en realidad, pero entiendo lo que creo que quieres decir. Quiero que notes mi aliento en tu cogote. Lo noto, sí. De Vale. hecho, vivo con él. Vivo con él. Luego volvemos, si te parece, a Roma. Porque, sí. Exacto, a lo largo de la mañana nos iremos conectando en esta edición especial de Hoy por Hoy. Chicos, gracias. Cuidado con las golondrinas. Hasta luego. Hasta luego, chao. Volvemos luego con ese asunto que ahora mencionaba Ángel, si os parece, Mariola, Ignasi y Josep. Y voy a incorporar en la conversación también a Guillermo Lerma. Hola, Guille, buenos días. Hola, buenos días, Astor. Para ampliar, Guillermo, lo que nos contabas ya a las 8 de la mañana, tenemos, por ir actualizándolo, la reacción que ayer escuchamos, las declaraciones, en fin, que ha hecho un portavoz del ministro de Exteriores israelí, que dice que España se sitúa en el lado equivocado de la historia, que cree que España se está equivocando. Sin embargo, en el
Ejecutivo lo que consideran es que fue un fallo la decisión de Marlaska, que estuvo durante varios días diciendo que, agarrándose a un informe de la Abogacía del Estado que parecía que justificaba que tuviera que ir adelante ese contrato, esos 15 millones para comprar, esos 7 millones para comprar 15 millones de balas a una empresa de Israel vinculada al gobierno de Netanyahu. De momento lo que tenemos es la desautorización de Sánchez y lo que no hay, Guillermo, son reacciones del ministro Marlaska. No, por ahora no hemos escuchado la explicación del titular de Interior a todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ha optado Marlaska por guardar silencio. Hoy no tiene agenda pública y en su equipo lo que dicen es que por ahora no va a hacer declaraciones. En la Moncloa descartan que el ministro del Interior tenga que asumir ningún tipo de responsabilidad política por la gestión del contrato, aunque sí que hay voces en el PSOE que admiten que lo sucedido, que la polémica que se ha generado por esa crisis abierta también con los socios de la coalición lo ha dejado tocado. En el gobierno no se prevén dimisiones en este momento, a pesar de que, como venimos contando, Interior formalizó ese contrato, la compra de esos 15 millones de balas a Israel, sin comunicar la decisión a presidencia del gobierno, que 6 meses antes había dado la orden de paralizarlo. El propio Sánchez, en sede parlamentaria, se había comprometido ante los grupos a no realizar ninguna operación de compraventa de armamento con Israel. Los socialistas reconocen el malestar, la incomodidad con la gestión, pero aseguran que todo esto se explica por un error administrativo y que no hubo mala fe en la gestión del titular de Interior. Lo cierto es que Sánchez, ante el revuelo político, dio la orden de atajar rápidamente esa crisis provocada por la decisión de Interior, que hasta unas horas antes de comunicar que se paralizaba el contrato, insistía en que eso era legalmente imposible, en que no se podía anular ese contrato, alegando además que había una comunicación de la Abogacía del Estado que recomendaba seguir adelante. Durante 6 meses, decía el Ministerio, había estado estudiando todas las posibilidades. Finalmente, en unas horas, la Moncloa encontró esa fórmula que pasa por no autorizar el envío desde Israel de los palés con las balas que se habían formalizado en su compra. Guille, gracias. Hasta luego. Está el relato de la situación ahora mismo en la parte socialista, digamos, del Ejecutivo y especialmente en la relación entre la presidencia del Gobierno, entre su presidente y el ministro Marlaska. A pesar de la crisis que ha supuesto el contrato en el seno del Gobierno, en Sumar la dan por zanjada. De hecho, la propia Yolanda Díaz se ha felicitado de su papel como negociadora para que finalmente se produjera esta rescisión. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Crisis en ese sentido resuelta, aunque en Izquierda Unida nos decías también antes que colea todavía cierto malestar por la política de defensa y lo que piden ahora es que haya una auditoría del resto de contratos que se han hecho con empresas de Israel. Sí, las diferencias por cómo se ha llevado a cabo esta gestión ahora se han trasladado dentro de Sumar. Izquierda Unida, que fue quien primero movió ficha con su amago de salir del gobierno, cree que no se reconoce lo suficiente este movimiento que desencadenó lo que vino después. En privado, en IU exigen que se dé más valor a este paso, a la vez que tampoco ha gustado mucho cómo Yolanda Díaz ha capitalizado el éxito de la presión al Ministerio del Interior. No ha gustado, por ejemplo, declaraciones como esta de la vicepresidenta. Llevo desde ayer negociando con el ministro Marlaska y con la presidencia del Gobierno. Creo que lo importante hoy es que este contrato por fin se encuentra rescindido. En IU creen que Yolanda Díaz atribuye méritos que no son exclusivamente suyos. Y enfrente también hemos preguntado en Sumar, y ya te digo, Sastre, que el enfado es recíproco. Porque fuentes de Sumar nos dicen que una vez conocido el contrato con Israel, ellos intentaron solucionarlo rápido con el PSOE, pero culpan a Izquierda Unida de causar demasiado revuelo por lanzar la advertencia de salir del gobierno y pedir la dimisión de Marlaska y de Robles. Veremos si esta herida sigue supurando en Sumar, porque en Izquierda Unida también nos dicen que no van a dejar de criticar la política de defensa del gobierno y van a exigir auditorías para los contratos que aún están vigentes. Y a todo este cóctel, Sastre, le añadimos un ingrediente más. Acabamos de conocer un documento interno de Izquierda Unida que dice, entre otras cosas, que si no hay unidad de la izquierda, ellos van a ir a las elecciones sí o sí. Bueno, pues esta última frase que veremos qué consecuencias tiene después del debate que ya saben se está abriendo sobre la candidatura de la izquierda de cara a las generales. Josu, gracias. A vosotros. Vamos a escuchar también la valoración que hacía ayer Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que hay socios en el gobierno de España que prefieren hacer contratos con gobiernos no democráticos. A nosotros nos gusta cumplir los contratos y hacer contratos con gobiernos democráticos todavía tiene un plus de exigencia de cumplimiento.
acaba de hacer saber el Partido Popular que esto dice que le parece un abuso de poder del presidente del gobierno y aseguran que presentarán la oportuna denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Dice el PP que los contratos acordados se cumplen, en eso consiste el interés general. De todo este pasaje que acabas de escuchar, Josep, que es un poco el pasaje que ya venimos describiendo desde que la SER precisamente y este programa contara la información de Javier Bañuelos del contrato firmado en Semana Santa, ¿qué impresión sacas? Bueno, para mí es evidente en este momento que Marlaska lo que tendría que hacer es dimitir. Si las cosas son tal como se han narrado, pues él incumplió una instrucción de Sánchez y además la incumplió más o menos pues escondiéndola. A mí me parece que hay una responsabilidad y que lo lógico no es que lo tuviera que echar Sánchez, sino que dimitiera él, en fin, por dignidad. Me parece que además la situación es tan manifiesta con las informaciones que llegan hoy de que, aprovechándose la circunstancia actual en que los focos de atención están en otros sitios, Israel sigue en una ofensiva desgarradora de destrucción de Gaza, que digamos que cualquier relación con este mundo me parece que sería irresponsable desde todos los puntos de vista. Por tanto, pues creo que aquí lo único que falta es que Marlaska dimita, porque se ha puesto en una situación que creo que personalmente él debería ser el primero en darse cuenta que no tiene sentido, ¿no? Es llamativa la fotografía que ilustra la portada del diario El Mundo. Se ve la reunión ayer en la Zarzuela del Consejo de Seguridad Nacional que presidió el rey. Está a la derecha del rey el presidente del gobierno y luego vemos con una cara muy muy seria, en efecto, al menos en esta instantánea que ha escogido El Mundo para su primera, a Marlaska, del que habla el editorial del País. Dice: muchas veces la coherencia cuesta dinero. El ministro Fernando Grande Marlaska tiene que responder por este episodio ante los ciudadanos y ante el Parlamento. Casi peor que la descoordinación, dice el editorialista del País, es la sensación de que ninguna polémica relacionada con su ministerio tiene consecuencias. Ignasi. Sí, es muy poco serio todo, ¿no? Ya de entrada, perdonad que como jurista y con algo de experiencia en la Administración del Estado, se puede decir que se ha estado estudiando un contrato durante 6 meses. 6 meses para ver qué se hace con un contrato público y que al cabo de 6 meses se toma una decisión y en una tarde desde Moncloa te lo tumban. O sea, por favor, un poco de rigor, ¿no? O sea, la abogacía del Estado no necesita 6 meses para ver qué hace con un contrato. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Hay efectivamente una falta de sensibilidad política extraordinaria por parte del ministro en el momento inicial del contrato, porque me cuesta imaginar que si este contrato todavía no se ha pagado, estamos hablando de un contrato celebrado, no sé, hace 10 años, ¿no? En el que teníamos unas relaciones con Israel distintas. O sea, ese contrato que debe tener 1 año, pues 1 año ya estaban las cosas mal. 2, pues también estaban las cosas mal. Quiere decir que ya de entrada haberlo firmado era complicado. Así que yo estoy bastante de acuerdo con Ramoneda. La situación de Marlaska es bastante difícil de sostener en política. Hay que asumir las consecuencias. También, si realmente no tenía más alternativa, pues haber dado la cara desde el primer momento y su situación política sería distinta, ¿no? Decir, mire, pues tengo este problema, lo comunica, dice que, bueno, pues lo vamos a pagar porque si no se perderá el dinero y con ese dinero se pueden hacer otras cosas, yo qué sé, y necesitamos esas armas, pero o esas municiones, ¿no? Pero lo que se ha hecho aquí de intentar pasar ese contrato de tapadillo, que sea un medio de comunicación quien lo saca, en Viernes Santo, recuerdo de otras cosas, no que lo recuerde yo, que era niño, pero es decir, recuerdo de otras cosas que venían del Ministerio del Interior o de Justicia en ese momento en Viernes Santo, ¿no? No, me parece muy poco serio y creo que efectivamente hay un tema de dignidad, más allá también del teatrillo de Sumar y del juego que tienen ellos allí, que es todo también muy de cara a su propia galería, ¿no? Sí, exacto. Mariola. Sí, yo celebro la decisión de Pedro Sánchez de resolver este asunto, aunque sea con esa fórmula imaginativa que habéis planteado de no autorizar el envío del material. Y celebro la decisión de Pedro Sánchez, cueste lo que cueste. Tengamos que pagar o no tengamos que pagar el dinero que cuesta ese contrato que ya no interesa, y también aguantando las declaraciones que hemos conocido también desde el gobierno de Israel. España está en el lado correcto de la historia y la prueba de ello es la anulación de este contrato, que dota de coherencia a la acción política de este gobierno en relación con lo que está ocurriendo en Gaza.
y no es razonable que no se deriven de lo ocurrido ninguna responsabilidad política. Es bochornoso hablar de fallo administrativo. Quien está al frente de un ministerio asume la responsabilidad política de lo que allí ocurre, en lo bueno y en lo malo. Y obviamente me uno a las voces de mis compañeros que ponen obviamente en cuestión la continuidad del ministro del Interior, por voluntad propia debería ser. Entiendo que el presidente no desee en estos momentos cesarlo, pero vamos a ver si en poco tiempo no vemos cambios significativos en ese o en otros ministerios. ¿Tú crees en este momento en el que la legislatura pues está ahora ya muy enfocada desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la situación internacional y que eso parece haber despejado el asunto que centraba, que capitalizaba el debate político nacional, que era la falta de apoyos para los presupuestos y cierta inestabilidad parlamentaria del gobierno? ¿Crees, sin embargo, Mariola, que a pesar de este escenario interno, Sánchez podría afrontar esa exigencia de o tomar él las responsabilidades que en este caso Marlaska no parece que vaya a tomar? Yo no veo políticamente hablando al presidente del gobierno en una acción de cese exclusivamente al ministro de Interior, haciéndole cargar con, digamos, un coste político, una sanción en términos políticos. Si el ministro del Interior no da un paso adelante y no abandona, la pregunta es si es sostenible y en qué posición de fuerza queda un ministro del Interior tan desautorizado. La cuestión es que toda acción política implica reforzar o deteriorar al conjunto de personas que compongan en el equipo de gobierno. Y yo, más allá de la cuestión puntual del ministro Marlaska, al que veo absolutamente quemado en términos políticos, veo también un gobierno desgastado que necesita hacer frente a momentos muy relevantes si quiere verdaderamente agotar la legislatura. Sí, no, yo entiendo que es Marlaska el que tiene que dimitir, y si no dimite, entonces ya es cuestión de Sánchez decidir si aprovecha para hacer una renovación más o menos general o no, pero la responsabilidad en este momento la tiene que tomar, a mi entender, Marlaska, que es el responsable de la situación que ha creado. Sí que hubo algo, decías, Ignasi, del momento en el que se tomó la decisión de la firma del contrato, pero sí que hay algo evidente, que es que el compromiso de Pedro Sánchez de no cerrar ningún tipo de contrato con Israel ni con empresas que estuvieran, como es el caso, vinculadas con el gobierno de Netanyahu, es un compromiso que adquirió el presidente del gobierno en sede parlamentaria. Por tanto, esto lo conocía todo el mundo. Sí, porque además, cuando hablamos con Israel, aquí el lenguaje traiciona, ¿no? Acuerdos comerciales con empresas de Israel, pues que yo sepa, no hemos cortado relaciones diplomáticas y seguimos teniendo relaciones comerciales. Pero de ahí a contratos de defensa con empresas vinculadas al gobierno de Israel. No empresas en Israel, sino empresas que son efectivamente directamente vinculadas al propio poder público, al que, cuando menos, ponemos en cuestión si es genocida, que está cometiendo crímenes de guerra, está clarísimo, llámense genocidio, llámense de otra manera. Es decir, que efectivamente es lo que quiero decir, que esto no es un tema de la abogacía del Estado dijo no sé qué o no sé cuántos. Alguien en el Ministerio del Interior ha puesto de hecho de socapa un sayo, o sea, le dice, oye, el presidente del gobierno que diga lo que quiera, que aquí contratamos con quien nos da la gana. Esa es la sensación que da, porque al final esto, en algún despacho del Ministerio del Interior, vamos a visualizarlo cinematográficamente, en algún despacho del Ministerio del Interior, alguien ha tenido delante un expediente, ha tenido meses para decir con quién contratamos, porque Israel no es el único fabricante de municiones del mundo, ni el único. Esto deriva de una compra previa de pistolas, si entiendo bien, o de arma corta, ¿no? Bueno, pues alguien ha decidido que ahí lo que diga el presidente del gobierno no se les aplica, y lo que diga el presidente del gobierno en el Parlamento no se les aplica, y que ellos hacen lo que les dé la gana, y por tanto por eso hay responsabilidad política, porque es una falta de seriedad y de respeto total a su propio presidente, ¿no? Hay otra interpretación, Ignasi. Esta incluso podríamos decir que es hasta inteligente, maquiavélica, pero inteligente. La otra opción es que no se hayan enterado. La otra opción es que el titular del ministerio no se haya enterado cuál es el posicionamiento del presidente del gobierno sobre esta temática, cuál es la coherencia o cuáles son los elementos que configuran la coherencia de la política exterior de España en relación con Israel. Y la pregunta entonces es, por acción o por omisión,
¿Debe estar este ministro al mando de esta cartera? Cualquiera de las preguntas que sugiere el asunto, desde luego, tienen una respuesta que es muy, muy complicada para Fernando Grande Marlaska, y quizá eso explique que de momento no haya dado ninguna respuesta ni explicación de cuál es su versión de lo que ha ocurrido. Y luego, ya que implícitamente citaba Ignasi al Partido Comunista en aquella apelación que has hecho a la Semana Santa, un Viernes Santo, otro Viernes cuando tú eras Santo. niño, dejadme preguntaros por la situación en la que queda, pues efectivamente, Sumar y su relación con Izquierda Unida, con esto que nos acababa de contar Josu, ese documento interno que dice Izquierda Unida va a ir sí o sí a las elecciones, y luego estas declaraciones de estos días de Yolanda Díaz, Josep, diciendo que ha sido su presión la que ha doblado el brazo del gobierno. Esto es ya un mundo en el que es difícil meterse, porque como siempre tiene esta tendencia a la dispersión en vez de buscar la forma de encontrarse unos y otros, pequeños liderazgos que se pisan unos a otros. Lo hemos visto tantas veces, esta historia de la izquierda, lo que fue en su momento Podemos y lo que es ahora, es la típica historia anunciada de cualquier momento, digamos, de expansión y de crecimiento de un grupo de estas características. Lo hemos visto tantas veces que hasta ya da un poco de melancolía entender la incapacidad de encontrar las vías y acabar siempre en pequeños liderazgos personales de recorrido bastante limitado. Y es un episodio más. Y esto a qué conduce? Pues a la fragmentación en la que están en este momento, que poco a poco les está haciendo perder peso, y que aún tienen una pequeña influencia por la capacidad de provocar algún fracaso legislativo al gobierno, pero que esto o hay un cambio inimaginable en este momento que vuelve a reunificar estas fuerzas y a darles un poco de perspectiva y de sentido, o es lo que son, que desgraciadamente lo hemos visto demasiadas veces. Mariela. Sí, yo creo que también en este episodio tampoco hay que despreciar una especie de hiperactuación de la izquierda necesitada, obviamente, de ganar batallas, ¿no?, dentro de una coalición de gobierno y dentro de un debate político que está tensionando mucho las propias costuras y la propia coherencia de estos partidos en relación con un debate que es muy complejo, que es el debate acerca de la seguridad y la defensa. Necesitamos reconfigurar una narrativa en torno a la lógica política que ha habido detrás en muchos países, en España también, acerca de lo que significa el armamento, de lo que significa la política de seguridad, de lo que significa la política de defensa. Vivimos en un orden mundial donde se han roto las reglas, y la izquierda de la izquierda tiene que hacer también su propio recorrido. Entonces, bueno, están viviendo momentos complicados, de debates políticos muy complicados, y aquí quizá también, bueno, pues algunos ganan un poco de aire. Me queda un minuto, Ignacio, para ti. Sí, la izquierda tiene que hacer su propio recorrido, totalmente de acuerdo, pero el PSOE también tiene que hacer pedagogía, ¿no? Porque lo que puede hacer eso es como siempre en comunicación política, el espacio lo ocupan otros. Yo no he escuchado, más allá de algún discurso del presidente del gobierno, no he escuchado un discurso serio sobre la defensa. Es más, a veces pareció, cuando empezó a salir este tema, que realmente la defensa pues era tener mejores laboratorios científicos o mejores no sé qué, ¿no? No, hay que hablar de defensa. Ya lo hemos tenido esa conversación aquí, puede tener muchos matices, y si no, pues dejas ese espacio que efectivamente pues sea Yone Belarra la que acabe explicando lo que necesita España, ¿no? Y acabe acusándote de crimen de guerra y belicista, no sé cuántas cosas. Y de hombre de la guerra. Claro, de hombre de guerra. ¿Y eso por qué se puede hacer? Porque no hay nadie, porque la ministra de Defensa, que también tiene su propio perfil, pues no está articulando un gran discurso político, está hablando muy a corto plazo. Y es el presidente del gobierno que tendría que hacerlo, y la propia, lo que sea, la ministra de Hacienda, que esto va a tener dinero por medio, ¿no? Claro. Obviamente, grandes recursos. Quiero decir, falta una actuación seria por parte del gobierno de comunicación, y evidentemente eso, mientras no se haga, pues está dejando que la izquierda de la izquierda esté con ese lenguaje populista e infantiloide, lo digo así, profundamente infantiloide, que son las voces que se están escuchando desde ahí. El cierre de este abierto va a ser un poco como ha sido su inicio, escuchando de nuevo las golondrinas y las gaviotas que revolotean todavía por la plaza de San Pedro del Vaticano.
Vaticano, Ángeles. Y yo también estoy revoloteando por la plaza de San Pedro del Vaticano. Mira, muy breve. No te quería meter en la metáfora, pero en fin. Pero vamos, pero es que te has mordido la lengua, así es que te conozco. No, simplemente muy breve, simplemente para decir que han cambiado la hora de cierre de la Capilla Ardiente. Estaba prevista a las 7 de la tarde y adelantan el cierre una hora. Entiendo que para hacer todos los trabajos que quedan por hacer aquí en la plaza de cara al funeral de mañana, y que todo el mundo que va entrando y saliendo, todo el mundo destaca la rapidez y la fluidez con la que va estas colas. Es decir, sigue siendo la plaza estando completamente ocupada por aquellos que quieren despedir al Papa Francisco, pero que la gente se lo está tomando además con mucha filosofía porque va mucho más rápido de lo que ellos se lo imaginaban. Y a las 6 cierra la Capilla Ardiente. Pues si te parece, a las 12 para cerrar el programa volvemos allí, a Roma. Pero igual cambio de sitio, ¿eh, Sastre? Vale. No digo más, ¿vale? Si es porque vas a dedicarte 2 horitas a buscar qué souvenir me traes de Roma, no me va a parecer mal. Venga, pues voy a dedicarlo a eso. Hasta luego. Venga, hasta ahora. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hace más de un año ya. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenas. Y a partir de las 10, en Hoy por Hoy... Pues mira, hemos tenido que esperar a que venda más de 100.000 ejemplares para traer a David Uclés. Así que viene David Uclés a partir de las 10 con La Península de las Casas Vacías. Será nuestro libro de la semana y también serán libros de esta semana todos aquellos que quieran nuestros oyentes recomendar en el 900 100 800, porque se abren ya teléfonos para el 900 100 800 para que donen libros nuestros oyentes, ese libro que les marcó y que quieren que lea el resto. Y a partir de las 11, con Fernando Melodía de Seducción Neira, vamos a conocer algunas historias, como por ejemplo la doble presencia de Leonor Watling y Leo Sidran, que presentan en exclusiva aquí en este programa un proyecto conjunto, Leo y Leo, que va a tener un álbum en septiembre y que esta mañana, además de contarnos ampliamente en qué consiste este proyecto, van a cantar una de las canciones del disco. En una semana en la que el EGM ha dicho lo que ha dicho, oh vaya, qué casualidad, no hay auditoría, Aitor no puede venir. Vaya por Dios. Qué cosas pasan, así que conectaremos con Roma para conocer las cosas del Papa a través del testimonio de la mama. De Ángeles Barceló, que es la que tenemos allí desplazada. Oye, mucha lectura hoy, ¿no? Porque es Leo y la biblioteca. Y la biblioteca, sí, además de un libro que es el libro del año, el de David Uclés, y exclusiva también con Neira, bueno, en fin, que muchas cosas. Chicos, gracias, y gracias también a Mario Laurrea, a Ignasi Guardans y a Josep Ramoneda. Os deseo un buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo. Hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.